quisiera yo compartir con ustedes en esta noche sobre el reino de Dios. Y el primer versículo que yo puse acá para introducir el tema es de San Mateo capítulo 9, versículo 35. Así que vamos a leer San Mateo capítulo 9, versículo 35. Ahí está. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Viste esta expresión evangelio del reino ahí en este versículo? ¿Sí? ¿Cuántos vieron? A ver, ¿querés repetir conmigo? Evangelio del reino. ¿Querés decir al hermano que está a tu lado? Evangelio del reino. Hermanos, mira, ¿cuál es la importancia del evangelio del reino en nuestras vidas como seguidores de Jesús? ¿Cuál es la importancia? ¿Ah? Vivirlo. ¿Qué más? Tenemos que vivir el evangelio, ¿no? Del reino. ¿Qué más? ¿Cuál es la importancia del evangelio del reino en nuestra vida como iglesia? Enseñarlo, predicarlo, aplicarlo. Si no aplicamos el evangelio del reino en nuestras vidas, nuestra vida se queda desordenada. ¿Desordenada se dice? Desordenada. Hermanos, la importancia del reino de Dios en nuestra vida como iglesia es poner nuestra vida en orden. Hace falta esto, ¿no? ¿Cómo sería una iglesia sin reino? ¿Cómo sería una iglesia sin aplicar el evangelio del reino en ella? ¿Cómo sería? Desordenada. Yo leí un libro de un pastor llamado Jorge Midian. Y en este libro él escribió una iglesia sin reino. Y yo lo tengo acá y voy a leer para ustedes. Mira, así es una iglesia sin reino de Dios. El hombre cambió su relación con Dios en religiones y tradiciones. Hoy, para la mayoría de los cristianos, tanto evangélicos cuanto católicos, la religión consiste en ceremonias, rituales, costumbres, cultos o misas. Cuenta con una buena alabanza, con un gran programa, con un excelente predicador y música de alto nivel. Se trate de un ritual tradicional o pentecostal, se nota que no pasa apenas de una religión exterior. Los predicadores religiosos apenas dicen cosas lindas para la gente, no hablan de pecado. Hoy estamos delante del peligro de nos convertirnos en una religión amoral. Note que digo amoral y no inmoral. Lo que es algo amoral
Algo amoral es no hacer referencia en lo que está bueno y lo que está malo. No dejar claro lo que está bueno y lo que está malo. Esto es algo amoral. Se habla de paz, de perdón, de bendiciones, de poder, de prosperidad. Nos dicen, no vas a sufrir más, Dios te ama, tu victoria llegará, tu milagro se sucederá. Presten atención, en estos tipos de iglesias no es dicho que mentir es pecado. No se menciona que fornicar es pecado. Ni siquiera que adulterar es pecado. Tampoco se enseña que los hijos tienen que obedecer a sus padres o que el esposo tiene que ser amable con su esposa. No se dice que corresponde a la mujer se sujetar al esposo, ni se amonesta que no se puede robar, que no se debe dar ni recibir soborno, que no se puede tener relaciones sexuales antes del casamiento. De estas cosas no se habla. Mientras el pueblo sigue en pecado, los pastores y predicadores tocan violín, ponen una música linda, suave, para tranquilizar a la gente. Del mismo modo que David tocaba el arpa para Saúl. ¿Arpa? Saúl era un rebelde contra Dios, un espíritu malo venía sobre él y lo atacaba. Saúl, el rey de Israel, estaba endemoniado. ¿Endemoniado? Y como David tenía la unción de Dios, fue contratado para tocar la arpa para Saúl. Cuando tocaba, los demonios salían y Saúl se sentía mejor. Pero no era posible para David tocar las 24 horas del día. De modo que cuando paraba, los demonios volvían. El espíritu malo venía otra vez sobre Saúl. Notemos que el efecto del ambiente de la unción junto con la música lograba aliviar momentáneamente a Saúl, pero el problema no tenía una solución final. Saúl no era sano, su maldad, su rebeldía no cambiaba. Lamentablemente en muchos lugares hoy también es así. Se ha creado un aparato religioso que funciona muy bien comercialmente. Hasta son armados sistemas que progriden. Entonces, hablar de pecado en un ambiente como este puede significar una disminución de la participación de la gente. Muchos dicen: ya tengo muchos problemas en mi casa, en mi trabajo. En el domingo quiero ir a la iglesia y no escuchar cosas que me molestan. Quiero ubicar un ambiente confortable y recibir una palabra de ánimo con buenas vibraciones. Esto es muy triste. No es la iglesia que Dios quiere. Esto es una iglesia sin reino. Esto es una iglesia que no aplica el evangelio del reino en su vida. Está desordenada. Hace falta el reino. Y yo creo, hermanos,
que, en primer lugar, el reino de Dios cuando viene a la iglesia trae el señorío de Cristo. ¿Qué trae el reino de Dios para la iglesia? Primero, el señorío de Cristo Jesús. Yo tengo acá 4 versículos para desarrollar un poco este primer punto sobre el señorío de Cristo. El reino de Dios trae el señorío de Cristo para la iglesia. Y el primer texto es Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leer. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, amén. ¿Por qué amén? ¿Qué está escrito ahí? Señor. Está escrito Señor. A ver, vamos a leer otra vez. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Ahora está tocando en el tema principal, más importante de nuestras vidas, nuestra salvación. Este versículo dice que para nosotros ser salvos tenemos que confesar a Jesucristo como Señor y creer que Él resucitó de los muertos. Uno versículo más, Romanos capítulo 14. Versículo 9. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Salvador, ¿no es? No, Señor. ¿No es para ser Salvador? ¿Qué está escrito? Para ser Señor. Mira vos. Qué distinto, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, la palabra de Dios nos está hablando que Jesús murió y resucitó para ser Señor, no para ser Salvador. Voy a explicar más. Uno versículo más. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador. Amén. ¿No es Salvador que está escrito ahí? ¿Qué está escrito en tu Biblia? Está escrito Señor. Mira vos. Uno versículo más. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 5. Mira cómo Pablo presentaba y predicaba a Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Salvador. Amén.
sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Márcio, ¿estás hablando que Jesús no es el Salvador? No, no es esto. Jesucristo es el Salvador, el único y bendito Salvador. Pero, ¿cuál es la condición bíblica para que este Salvador me salve? Yo tengo que confesarlo como Señor. Porque Jesús no es Salvador de aquel que Él no es Señor. Si yo someto mi vida bajo su señorío, la consecuencia de esto es la salvación. En el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántas veces presenta a Jesucristo como nuestro Salvador? 26 veces. Presenta a Jesús como nuestro Salvador, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿sabes cuántas veces el Nuevo Testamento presenta a Jesús como nuestro Señor? Más de 600. No es un detalle menor. Dios está gritando que Jesucristo es el Señor y nosotros no estamos escuchando. Jesucristo es el Señor. Este es el Evangelio. Yo leí 14 veces la Biblia toda, de tapa a tapa. Hermanos, sinceramente yo nunca vi, ni en el Viejo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ningún versículo siquiera que promete salvación para el pecador que levanta su mano y repite esta fórmula: yo acepto a Jesús como único y suficiente Salvador. Yo no he visto. Pero yo veo la Biblia presentando a Jesús como Señor. Y veo que el señorío de Cristo es la condición para hacernos salvos. La salvación es el tema más importante de nuestra vida, pero no hay salvación sin señorío. Jesucristo no es Salvador de aquel que Él no es Señor. Márcio, nos estás proponiendo que en vez de levantar nuestras manos y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, ahora levantamos nuestras manos y aceptamos a Jesús como único y suficiente Señor. No, no estoy proponiendo esto. Porque confesar no es decir con la boca solamente. La palabra confesar significa confirmar en tu vida que Jesucristo es el Señor. En el diario, Jesucristo como Señor no es una declaración que hacemos con la mano para arriba, es un estilo de vida. ¿Viste cómo hace falta la aplicación del reino en la iglesia? Porque sin señorío de Cristo, el estilo de vida de la iglesia no cambia. Sigue con los mismos pecados de siempre.
hace 5 años que está mirando, asistiendo al culto, 10 años, 15 años, y no cambia. ¿Por qué? Hace falta el reino, hace falta la aplicación del reino. Y el reino de Dios, queridos hermanos, trae el señorío de Cristo para la iglesia. Nosotros necesitamos urgente someternos al señorío de Cristo. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, este es el primer punto. El reino de Dios trae el señorío de Cristo para la vida de la iglesia. Así que hace falta someter nuestras vidas bajo el señorío de Cristo. Y así el estilo de vida de los discípulos cambia. Punto número 2. El reino de Dios trae santidad para la iglesia. El reino de Dios trae el señorío de Cristo. Y en segundo lugar, el reino de Dios trae santidad para la iglesia. El texto, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios usado. Amén. Aprobado. Los hermanos están vivos ahora, ¿viste? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una palabra apostólica de Pablo para su hijo en la fe, Timoteo. Y él dice para Timoteo presentarse a Dios aprobado y no usado. ¿Por qué? Porque fácilmente nos engañamos con la idea de que si somos usados por Dios, es una garantía que somos aprobados por Él. Y esto es un grande engaño. Solo porque somos usados por Dios, esto es ninguna garantía que somos aprobados por Él. La palabra de Dios está diciendo para presentarnos ante Dios aprobados y no usados. Jesús dijo eso también en San Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Viste que este grupo eran usados por Dios, pero no eran aprobados por Él. ¿Te diste cuenta? Ellos eran usados para profetizar, para echar fuera los demonios y para hacer muchos milagros, pero no eran aprobados.
Nuestra conciencia, hermanos, fácilmente nos engaña con esta idea que si somos usados por Dios, eso es una garantía que somos aprobados por Él, y esto no es verdad. Nos viene el sentimiento que si soy usado por Dios para bautizar a alguien, para dar una palabra en el púlpito, para traer una revelación, para profetizar, para sanar a alguien enfermo o para echar fuera un demonio, nos viene el sentimiento que Dios nos palmea en la espalda diciendo: muy bien, siervo fiel. Como si alguien que es usado por Dios fuera una garantía que este alguien es aprobado por Él, y esto no es verdad. Aquí tenemos el versículo en donde Jesús está hablando de personas que eran usadas por Dios, pero no eran aprobadas por Él. Y ellos no eran aprobados porque ellos eran hacedores de maldad. Esto los reprobaron ante Dios. Lo que hizo falta en sus vidas era santidad. Ellos estaban practicando la maldad. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo dice así: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué Pablo está diciendo? Que su conciencia no es un instrumento seguro para evaluar si él era alguien aprobado o reprobado por Dios. Él está hablando que nada tenía mala la conciencia, pero aún así él no se consideraba justificado ante Dios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Qué Pablo está diciendo? Que nuestra conciencia no es un instrumento seguro para evaluarnos ante Dios, si nosotros estamos bien con Él o no. No es. Porque ella puede estar cauterizada. Una conciencia cauterizada perdió la capacidad del discernimiento del cierto y malo, del bien y malo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué te parece? Mira, si yo estoy practicando algo, pero mi conciencia no se queda pesada por esto, pero la palabra de Dios condena esta práctica, entonces estoy reprobado, aunque no me pesa la conciencia. Porque la conciencia no es este instrumento seguro para evaluar este tipo de cosas, ¿viste? ¿Cuál es nuestro instrumento seguro para evaluarnos ante Dios, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Están ahí? Fue una pregunta. La palabra, luz para mis caminos y lámpara para mis pies, ¿no es? Es tu palabra. Hermanos, mira, nuestra conciencia no es un instrumento seguro para evaluarnos ante Dios. La palabra es. Ahora yo me hago algunas preguntas hace muchos años para hacer una evaluación
Evaluación. Una evaluación de mi santidad. Y yo te quiero hacer estas preguntas en esta noche. Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Dios aprueba tu conducta? ¿Sí o no? Hay cosas en tu vida que te avergonzarían si supieran los hermanos. Otra pregunta que te quiero hacer en esta noche. ¿Vives una vida santa o vives en la práctica del pecado? Otra pregunta que te quiero hacer en esta noche. ¿Has caído en pecados sexuales? ¿Has mentido? ¿Estás limpio con el manejo del dinero? ¿Estás en paz con todos tus hermanos? ¿O tenés rencor, amargura? Estas preguntas, hermanos, sirven para evaluarnos ante Dios. ¿Cómo anda nuestra santidad? Amén, hermanos. ¿Vos querés preguntar al hermano que está a tu lado, cómo anda tu santidad? Yo quiero profetizar en tu vida, mi hermano, santidad de Dios, en el nombre de Jesús. Fe, confianza, porque es posible, porque Jesús está en nosotros, y porque Él está en nosotros, es posible vivir en santidad, porque todo podemos en aquel que nos fortalece. Amén. Es posible vivir en santidad. ¿Vos crees? Sí, amén. Es posible vivir en santidad, hermanos. Es posible. El reino de Dios viene para esto, para poner en orden en nuestras vidas, ¿viste? Tercer y último punto. El reino de Dios viene para traer unidad en la iglesia. Entonces, el reino de Dios viene para traer el señorío de Cristo. El reino de Dios viene para traer santidad. Y ahora el reino de Dios viene para traer unidad. A ver, repite conmigo, unidad. Unidad. ¿Querés decir al hermano? Unidad. El versículo es Efesios capítulo 2. Versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Mira, hermanos, antes de leer, tenemos que saber lo que se pasaba en Éfeso. Mira, Éfeso era el nombre de una ciudad. Por eso epístola de Pablo a los Efesios. ¿Sí? Efesios son los habitantes que viven en Éfeso. Los que viven en Lima son ¿qué? Limenios. Los que viven en Éfeso son los efesios.
Mira, hermanos, en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo escribió esta epístola hace más de 2000 años, tenía una sola iglesia allá en aquella ciudad. Una sola. Todos los convertidos de la ciudad de Éfeso congregaban juntos. Y todos los líderes de la iglesia de Éfeso conformaban el único presbiterio de la única iglesia que había en aquella ciudad. Pero en esta iglesia tenía discípulos gentiles y discípulos judíos. Son dos culturas distintas que ellos tienen una división cultural. Los discípulos judíos se sentían discípulos de primera categoría porque Jesús vino para los judíos. Y trataban los discípulos gentiles con rechazo. ¿Rechazo? Con rechazo. Bueno, ¿qué pasó en esta iglesia? Alguien tuvo una idea. Bueno, vamos a dividir la iglesia en dos. Una iglesia de discípulos judíos y una iglesia de discípulos gentiles. Y así vamos a hacer dos iglesias en la misma ciudad. Pero esta idea llegó a los oídos de Pablo. Por eso Pablo escribió Efesios. Mira lo que Pablo escribió para ellos ante este contexto. Mira lo que escribió Pablo, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Paz no es un pacto doctrinal. Paz es una persona. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno. Viste que tenía dos pueblos, gentiles y judíos, pero de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades entre los discípulos judíos y los discípulos gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Viste lo que hizo Jesús? Jesús produjo la unidad de la iglesia. ¿En dónde? En la cruz. Hermanos, mira, Jesús murió por la unidad de la iglesia. Murió en la cruz para que seamos uno. Para nosotros la unidad es un tema de discusión. Para Jesús la unidad es un tema de vida o muerte. Amén. ¿Te diste cuenta que Jesús entregó su vida para que seamos uno? Y por poca cosa hemos dividido lo indivisible.
por la causa que Jesús murió y entregó su vida en la cruz. Pero el reino de Dios viene para traer unidad en la iglesia. Amén, hermanos. Imagínate si Pablo estuviera acá a mi lado ahora y yo le decía: hola Pablo, mucho gusto, me llamo Marcio. Y Pablo: hola Marcio, mucho gusto. Y yo le pregunto: Pablo, ¿de qué iglesia sos vos? Pablo me iba a mirar así: ¿hay otra? Porque en su cabeza jamás imaginó Pablo que nosotros íbamos a dividir la iglesia como hicimos. Porque él aprendió con Jesucristo que la iglesia es una y no puede ser dividida. La iglesia de Éfeso era una y ellos querían dividir. La división era una amenaza. Querían dividir dos iglesias, una de gentiles discípulos y otra de judíos discípulos. Pablo dijo: imposible, porque Jesús murió en la cruz para que seamos uno. Imposible. No puede ser esto. La división es una caricatura grotesca, se dice grotesca, de la iglesia. La división no está bien, no agrada a Dios y es un malo testimonio para que el mundo crea. Yo, cuando recién convertido, estaba trabajando en una empresa y tratando de evangelizar un colega de trabajo. Y entonces vino otro colega de trabajo y dijo, me cortó y dijo: no fue así que aprendí de mi congregación, de mi pastor. Y este chico que yo estaba tratando de evangelizar nos miró hacia nosotros dos y dijo: si ustedes que son cristianos no se llevan bien, ¿ustedes me quieren convencer de qué? Y con esto él me mató, porque él tenía razón. Y un día yo estaba en mi casa pensando en esto y me puse a llorar. Yo estaba solo y empecé a pedir perdón a Dios por nuestras divisiones, porque la división es un malo testimonio para que el mundo crea. Y en este día el Espíritu Santo me hizo acordar la palabra de Jesús en Juan 17, que seamos uno para que el mundo crea. Amén. Aleluya. ¿Qué te parece? El reino de Dios viene para traer unidad. ¿Qué te parece si hacemos algo profético ahora? Que levantemos nuestras manos para profetizar la unidad de la iglesia en Lima. ¿Vos querés profetizar conmigo? ¿Sí? Levanta tus manos, abre tu boca, empieza a profetizar. Vamos, hermanos, profetizar sobre la unidad de la iglesia en Lima. En el nombre de Jesús nosotros ligamos en la tierra para que sea también en los cielos. En el nombre de Jesús profetizamos la unidad de la iglesia en Lima. En el nombre de Jesús reprendemos la división. En el nombre de Jesús, basta con divisiones en tu iglesia, en tu novia, Señor. En el nombre de Jesús profetizamos la unidad de los pastores. En el nombre de Jesús, paz, comunión, perdón, amor, compañerismo. En el nombre de Jesús profetizamos
conversión de los corazones en el nombre de Jesús para tu gloria. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre bendito. ¿Vos crees, hermano? Gracias, Señor Jesús. Mira, Jesús entregó su vida para que la iglesia sea una. ¿Te parece que Él va a perder esto? No, no va a perder. No entregaría su vida para tener un fracaso con esto. No entregaría. Para vivir en unidad, hermanos, hace falta sabiduría. Necesitamos sabiduría para convivir los unos con los otros, ¿viste? ¿Por qué? Porque tenemos que elegir bien las palabras que decimos los unos a los otros. ¿Te acordás del versículo de Proverbio que dice: el poder de la vida y de la muerte está en la lengua? ¿Y cuántas veces decimos: vos sos tonto, viste, no haces nada bien, otra vez botó el vaso? Y decimos palabras fuertes que hacen heridas. Tenemos que tener sabiduría para elegir las palabras que decimos los unos a los otros. Yo conocí a un hermano en Brasil que él estaba en una comunión en una casa y le gusta tocar el teclado y cantar. Y él estaba tocando y cantando mientras llegaba la cena. Y cuando llegó la cena, ellos cenaron, y cuando se terminó todo, todos estaban yendo para sus casas, y él estaba caminando en el pasillo y escuchó dos hermanas charlando. ¿Viste la voz de este chico? ¡Qué fea! No, imposible que cante en una reunión de la iglesia este chico, porque es muy desafinado, dice, es muy desafinado. Y esta palabra se metió en su corazón y le agarró complejo de inferioridad. Se quedó por años herido y enterrando sus talentos por años y años y años, por una palabra que salió de la boca de una hermana. ¿Por qué será que Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua? Me parece que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Hola. Me parece que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, ¿no? Hace falta tener madurez para convivir en unidad, porque unidad es para gente madura. Mira, si agarramos dos niños de 5 años y los ponemos en una pieza con un juguete, 30 minutos después volvemos a esta pieza, ¿qué te parece que vamos a encontrarlos como? No, yo te prefiero en honor, puedes jugar con este juguete. ¿Van a estar así? No, no. ¿Cómo van a estar? Se pegando. ¿Por qué? Porque no tiene madurez. Unidad es para gente madura. El maduro sabe convivir con gente distinta, con gente diferente, que piensa diferente. El niño no. Pero Marcio, el hermano es difícil. Hay una herramienta muy poderosa que Jesús enseñó para vivir en unidad, que se llama perdón. ¿Te diste cuenta que Jesús categorizó el perdón en 3? ¿Te diste cuenta? Mira, Jesús
condicionó el perdón. Él dijo, si vos perdonás el prójimo sus ofensas, el Padre te perdona las tuyas. Pero si vos no perdonas a la gente, tampoco el Padre Celestial perdona tus ofensas. Es una condición. Entonces, para que seas perdonado por el Padre, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Jesús condicionó el perdón, es una condición. Pero Jesús cuantificó el perdón. ¿Cuál es la cantidad del perdón? 70 veces 7. ¿Cuánto es esto? 490. 490 perdón para cada uno por día. $490 perdón para cada uno por día. Pero Marcio, Aldo esto conmigo, perdónalo. Pero esto otra vez, perdónalo. Pero esto de nuevo, perdónalo. Pero esto una vez más, perdónalo. Pero otra vez esto, perdónalo. Perdónalo. 70 veces 7. ¿Qué te parece? Hay algunos respirando así. Pero Jesús también calificó el perdón. Condicionó, cuantificó y calificó. ¿Cuál es la calidad de perdón que tenemos que dar? De todo el corazón. Tiene que ser genuino, verdadero, sincero, de todo corazón. El perdón. Amén, hermanos.